Hola, ¿qué tal? Bendiciones en este lunes ya 24 de octubre, una feria de la semana 30 del tiempo ordinario. Y bueno, seguimos contemplando el Evangelio según San Lucas. Jesús está en una sinagoga el día sábado, un día que, como hemos dicho en otras reflexiones, era un día muy sagrado para los judíos y había muchas limitaciones en función de cosas que se podían hacer. Pero bueno, dentro de ese contexto Jesús está enseñando en la sinagoga y se aparece una mujer que dice el texto que un espíritu inmundo la tenía encorvada, es decir, la tenía completamente inclinada. Recordemos que bíblicamente las enfermedades son signos de pecado. De hecho, el ser humano se enferma por esa pérdida de la gracia a través del pecado original. Entonces vemos a una mujer que en este caso se acerca a Jesús y sin la posibilidad de poder levantar siquiera su mirada. Dice que hay otro aspecto no menor que dice que tenía 18 meses de estar encorvada. Si usted divide 18 dividido entre 3 te da 6. Es decir, un triple 6 que según Agustín significaba todos los siglos, el antes de la ley, el de durante la ley y los tiempos después de la ley, los tiempos de la gracia, que es el que marca Jesús. Pero también reconocemos en ese triple 6 la presencia del anticristo. ¿Qué es el anticristo? Todo aquello que nos aleja de Dios. De hecho, vean qué interesante analogía hacía San Ambrosio de Milán sobre este texto, diciendo, en este caso, la mujer como representación de la iglesia, cómo a veces las cosas del mundo, cómo a veces las cosas las trampas del demonio nos doblan nuestro cuerpo, nuestra mirada, a tal punto de ser incapaces de mirar al cielo. Hoy es lo primero que tenemos que reflexionar en la figura de esta mujer que está encorvada. ¿Qué cosas te impiden poder mirar el cielo? Poder contemplar la gracia de Dios? Estás con la mirada completamente fija hacia el suelo, estás únicamente viendo lo terreno, te estás preocupando por tus comodidades acá, que reitero, no es malo, pero es importante que de cuando en cuando seamos capaces de levantar la mirada y darnos cuenta que estamos siguiendo un camino, pero hay una meta a la cual llegar. Entonces vean qué importante es recordar que el maligno nos quiere alejar de la visión de Dios y nosotros tenemos que empezar a pedirle al Señor esa fortaleza para poder vencer propiamente esas dificultades. Por otro lado viene la actitud de los fariseos. Bueno, ayer en el Evangelio del domingo pues decía la comparación del fariseo que se ensimismaba y decía que era mejor que los demás contra el publicano que se reconocía alejado de Dios. ¿Y quién fue el justificado? El fariseo, y sigue diciendo o sigue restringiendo justamente la gracia para los demás. Que no nos pase a nosotros, principalmente quienes estamos sirviendo en una parroquia o en algún grupo, o que tenemos la tendencia de pensar que somos mejores que los demás. Es cierto, las cosas que decía el fariseo, por ejemplo, en su oración, que ayunaba, que ayudaba a los demás, que daba el diezmo, son cosas hermosas, pero las había desarraigado del sentido fundamental de ellas, que es justamente el amor a los demás. Por eso es importante que vayamos más allá del sentido de una ley, de un cumplimiento de preceptos sin sentido, y que nos aboquemos a vivir en el amor de Dios, que es lo que transforma todo y es, según lo que decía San Francisco de Sales, aquello que le da valor a las cosas. No podemos ni somos nadie para cerrarle la puerta a Dios. No somos nadie para decir, usted está fuera de la gracia de Dios. Es claro que estamos llamados a corregir en la fraternidad, en el amor indicar cuando algo está incorrecto, pero siempre buscando el acercamiento. La iglesia y nosotros como parte de ella no es una agencia de viajes que le gusta mandar personas al infierno. Todo lo contrario. Somos una familia que acoge a aquel que se equivoca y le busca enseñar el camino a la presencia de Dios. Hay personas que han sido muy dañadas por la vida, que han sido muy dañadas por los ataques del demonio, que han sido dañadas incluso dentro de la iglesia, por un sacerdote, por un laico, por un coordinador, por un ser querido por su padre, por su madre, por sus hermanos. Y están acarreando ese daño, y justamente
esas cargas se convierten en jorobas que no les permiten levantar la mirada. Por eso, hoy nosotros no podemos cerrarle el amor de Dios a nadie. Todo lo contrario, seamos portavoces, seamos aquellos que indiquen al Señor, que indiquen la voz del Señor hacia esas personas, que les diga: Dios puede cortar esas ataduras que te marcan, esas ataduras que te tienen ahorita pues encorvado. Es aquel el que puede quitarte ese peso de los hombros. Pero es necesario que le entreguen la vida, es necesario que se abran a su amor. Hoy nosotros también, quizá tendremos alguna joroba, tal vez un poquito más pequeña, un poquito más grande, pero siempre habrá momentos que nos quieran alejar de la gracia de Dios, incluso la extrema paz, entre comillas. Cuando creemos que todo está bien, a veces se convierte en una tentación fuertísima de pensar de que por nuestros propios medios estamos bien y de olvidarnos de hablar con Dios. Que no sea esa la situación, que seamos siempre dispuestos a acercarnos a Dios en nuestras cargas y también en abrir puertas de par en par para que aquel que lo necesita pueda verdaderamente encontrarse con Dios. Feliz tarde y que Dios te bendiga.